Bueno, Mariana, bienvenida al ciclo Maestras. Quiero contarte que el ciclo Maestras es un ciclo que aparece por la necesidad que teníamos Lucía Pano, Marina Hurberg y yo, que conformamos el grupo Bosquejos, de generar material pedagógico sobre maestras y femineidades, digamos, porque no encontramos mucho, la verdad. Quisimos primero buscar a ver qué feminidades habían escrito cosas o habían dicho cosas sobre pedagogía, y había muchas docentes, pero poca publicación. Entonces, bueno, decidimos generar nosotras algo de eso. Esto se puede hacer gracias al Rojas y también, bueno, en un momento, bueno, si es el Rojas y nosotras que nos juntamos para esto. Casi nombro a alguien, pero no lo nombré. Bueno. Perdón. Bueno, empecemos. ¿Cómo te acercaste a la enseñanza de la dramaturgia? Empezando a dar talleres de una forma bastante impune, decidiéndolo. Y después, hilando, reconocí que era algo que había estado siempre en mí y que yo era siempre, por ejemplo, en la universidad, la que juntaba a todos para rendir los finales y como una escena y super nerd aparte, como una escena que me fue siempre muy fácil, la de la biblioteca, la transmisión. Y cuando empecé a estudiar con Mauricio Cartún y algo que vi cuando entré, como esa sensación de... Hice con Cartún los talleres privados, que es seguramente conocés, en la calle Vera, una magnitud de gente y una energía que circulaba y una pila de medialunas para compartir en el recreo. Creo que es la imagen que todos, que cuando se nos haya agotado el recuerdo de Cartún, quedará la pila de medialunas. Porque eran ricas. ¿Qué? Bueno, medialunas. Muy ricas. No sé si daba la dirección. Sí, creo que sí. Yo una vez creo que anoté que el papel tenía, qué panadería era. Bien. Pero no sé, lo tendré en algún lado. Claro, porque los dejaba con el paquete. Sí. Pues no quería que comiéramos antes. Claro, dejaba el paquete cerrado. Gente, claro. Y veías el paquete ahí, era como el objetivo. Totalmente. Pero bueno, primero tenías que escucharlo un rato. Había que escucharlo. Y creo que algo de esa sensación produjo algo en mí. Y en un momento yo estudiaba dramaturgia en timbre, no dramaturgia, actuación. O sea, mi acercamiento en realidad fue a través de la actuación, pero del deseo de hacer teatro y empezar por algo. Yo estudiaba comunicación, se me había organizado un poco familiarmente que si era escritura tenía que ser en la universidad y que entonces lo que más te parecía era comunicación. Y con deseos, ¿viste? Como cuando tenés 18 que tampoco entendés bien ni sabés bien. Y entonces me gustaba mucho y tenía una relación muy fuerte con la semiótica, o sea, tenía como una conexión muy fuerte y después con la filosofía del lenguaje, digamos, avanzada la carrera. Y cuando yo estudié en timbre, no sé si lo siguen haciendo ahora, pero entre año y año en la escuela te daban entre un año y el siguiente toda la lista de lo que había que leer para el año siguiente. O el año que viene vamos a trabajar Tennessee Williams, lean todo Tennessee Williams. El año que bueno, y así con Beckett. Todos hombres, por supuesto, en esa época. Ya que... Creo que aún sí así. Claro. Bueno, así durante los 4 años de la escuela y ahí empecé, creo que a incorporar la palabra dramaturgia, como a aislarla técnicamente y un día... no sé, todo eso se me empezó a unir de tanta lectura y tanta conexión y entendí que era por ahí, por escribir, por dirigir y por enseñar. Y estaba con Juan Ruy Cosín, en ese tiempo en timbre, un actor que conocemos juntas y casi a través de quien te conocí, porque Juan hacía con vos una obra mayoría, que fue con la primera obra que yo vi tuya, y empezamos a dar clases juntos. Y él tenía como toda la experiencia del EMAD, entonces él era como el que daba la clase y yo era la que organizaba, digamos. Se armó como algo ahí y después
eso empezó a suceder y después se fue ordenando que se me fue como armando ahí el centro de mi vida. Que yo podría decir que me gusta más dar clase y enseñar que escribir, como poder descubrir como eso que sucede, como le debe pasar a un editor, por ejemplo, ¿no? En los procesos de edición, en los editores buenos, ¿no? Que hay como una especie de desplazamiento de la práctica de escritura hacia la enseñanza, hacia el trabajar los materiales del otro, hacia acompañar los materiales del otro. Y bueno, y todo eso fue una construcción. O sea, cuando yo siempre pienso, acá tengo algunos alumnos de hace muchísimo, Mauro, por ejemplo, y Daniela, toda gente de la presencialidad, de la era. Yo pienso y digo, ¿qué diría yo hace 10 años? ¿No? Como, ¿qué daba? ¿Qué recorrido podía tener? ¿No? Y como, y sin embargo, había algo ahí como de ese ímpetu, del mismo modo que voy a hacer mi primera obra, como un cierto como coraje y fuerza para algo en un contexto de país, esos años, que había fuerza para hacer cosas, y supongo que eso también fue muy determinante. La posibilidad de que yo dejé un trabajo que tenía en comunicación y dije, me voy a dedicar a dar clase. Mi padre casi se infarta. Claro. Y como todavía no sabía cómo iba a hacer, le dije que yo ya tenía 20 y pico de años, que me tenía que dar plata todos los meses hasta que yo Te acomodes. me acomode. Y él no entendió nada y sin embargo me dijo, bueno, Mariana, y se quedó ahí esperando. Y supongo que después de mucho tiempo entendió o no sé si alguna vez lo entendió, como que era lo que había hecho, como que era lo que había posibilitado en mí. Y la pandemia hizo el viraje del taller a las modalidades online, y ahí como que también fue apareciendo como una especie de repensar estrategias pedagógicas, a pensar la forma de la transmisión, a pensar mucho más como a fondo, y con todo ese tiempo que se abrió en la pandemia también, y así llegué. ¿Y recordás alguna escena en tu primera infancia que cifres tu deseo por la escritura teatral en particular y por la docencia? Saltimbanquis, seguramente. O sea, tengo el recuerdo así como muy marcado de esa experiencia y el cassette sonando todo el día en mi casa y la música, que es una obra infantil que creo que no se dejó de hacer nunca. Y supongo que ahí algo creo que es la forma en la que uno descubre la escritura, el teatro, lo que fuere, que es a partir de su propia experiencia, ¿no? Como la sensación que yo siempre tuve, que se me renueva, que es, ¿qué está pasando ahí? Necesito hacer esto, y tal vez tener la posibilidad de gestar, ¿no? Como provocar en alguien eso que me provoca a mí. Y que creo que enseñar también tiene algo que ver con eso, ¿no? Como evocar una experiencia como discípula e intentar, ¿no? Como pararse sobre ese lugar y hacer, ¿no? Como transmitir eso. Para mí fueron muy importantes mis maestras, mis maestros, y sobre todo, y algunos de la universidad, como en esa apuesta a que quiera que seas algo, ¿no? Como querer que el otro pueda con algo, que en general son zonas, sobre todo cuando trabajas la iniciación, que están como un poco obturadas, como que hay una insistencia, ¿no? En la presentación en los talleres. Sí. Siempre quise escribir, pero ¿no? Sí. Una vez una alumna me dijo, presentándose, no, yo escribo un montón, pero nunca escribí nada. ¿Y cómo es eso? Y es eso, ¿no? Como Entonces, para mí, bueno, eso fue como muy importante para trabajar la iniciación. Yo empecé como a armar una metodología en relación a pensar la especificidad de la iniciación y el trabajo como progresivamente en el tiempo para poder transmitir una idea de proceso, o sea, organizar la idea de proceso desde la lógica del taller. Y entonces empecé como a separar en niveles, no porque crea que el nivel hace algo, sino poder armar grupos que puedan
hacer como en conjunto y colectivamente, como transitar procesos en común y que e ir rastreando cómo la misma pregunta, la misma cosa, se multiplica y se atomiza en todas las experiencias. Y entonces, para mí es muy importante el taller como espacio de trabajo colectivo, que no sea que las personas que están ahí estén esperando sus 15 minutos de la devolución y realmente poder organizar una clase alrededor del trabajo de la escritura. Ya me perdí. No te preocupes. Siguiente. Te cambio. Siguiente. ¿Qué es la Seguro que lo que me preguntaste no lo dije. Un poco sí, saltimbanqui dijiste y está bien, porque tal vez... Puedo decir de más grande, el juego del bebé. El juego del bebé. El juego del bebé me partió la cabeza. De ahí lo fui a buscar a Claudia Timbre, de hecho. Como que yo siempre tuve algo de eso. Como que, volviendo a esto de algo que primero hace una marca y después decís, ¿qué pasó ahí? Una obra que creo que ese tipo de obras que seguís metabolizando en el tiempo, ¿no? Que te obligan a no entender, que creo que es el trabajo de la escritura, asumir que no estamos entendiendo y que por eso estamos escribiendo y acompañar como esos procesos también, ¿no? Como ubicar y desmantelar toda la idea de los a priori y del trabajo, como de que hay que saber y en todo sentido, ¿no? O que ya tenés previamente algo para decir y que no hay descubrimiento en ese proceso. Bueno, y el juego del bebé fue una obra que impresionante, o sea, por imposible de comprender y que aparte sucedía en el teatro comercial. Es una obra de Olvi completamente extraña y estaba Norma Leandro, Claudio Toncachir, Vero Pelaccini y Marrale. Sí, sí. ¿Vos la viste? Sí, la vi. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo eso puede...? Sí, que ya por ahí no pasa eso en el comercial. Claro, pero debe haber sido como el último, no sé si en el comercial o Lino Patalar, o sea, algo ahí de un riesgo que tal vez, no sé si ves hoy en ningún lado, como esa apuesta, ¿no? Como a una forma de espectar, ¿no? Como que es un espectador, que bueno, tal vez eso es como para otro. Sí. ¿Qué es la dramaturgia? ¿Qué es la dramaturgia? ¿Puedes decir algo? Gente en acción. Yo creo que la dramaturgia en principio es como, bueno, el proceso de escribir obras de teatro y que implica entender en principio su especificidad y su liminalidad con todo lo demás. O sea, es una literatura. Yo diría, o sea, a mí lo que me parece como importante es pensar que está adentro de la literatura como cualquiera de las otras cosas y que implica trabajar la particularidad del lenguaje y de la relación del lenguaje con los cuerpos y la hipótesis, ¿no? Como tal vez la particularidad dentro de la literatura es que la dramaturgia tiene una hipótesis de representación, ¿no? Es decir, que arma una relación con algo que está fuera del texto y que aparte lo señala, que no es que dice cómo se hace, ¿no? O sea, ahí como ya yéndonos de las didascalias de Tennessee Williams, ¿no? Sí. Y bueno, creo que es como esa especificidad dentro de la literatura, una introspección, no sé si la palabra es introspección absoluta en la voz humana. Hay una frase a mí de Romina Paula que me gusta mucho, que es: para mí, la voz de los personajes es un estado mental, ¿no? Como pensar la oralidad, pero desde lugares un poco más específicos y más complejos, ¿no? que la simple representación del habla. Y creo que la dramaturgia tiene que ver con eso, ¿no? Con producir un imaginario escénico desde la materia del lenguaje y apostando después a que eso pueda alojar otros lenguajes, que sea capaz de, que es lo más lindo de ver una obra, ¿no? Como que es el texto y hay algo que no es el texto, o a mí por lo menos el tipo de teatro que más me conmueve escénicamente después, o las directoras, directores, que es donde esos textos hacen posible, ¿no? Que no coagulan
¿no? Como su supremacía sobre los otros lenguajes, y hacen posible como ese encuentro y esa, como decía Cartoon, esa posibilidad de que sea una escritura que en definitiva, como toda literatura, es una escritura en la mente y agrego yo la frase de Cartoon, y en el corazón del espectador, ¿no? Como volviendo un poco a quién sentamos en la platea. Como esa pregunta, para mí, para enseñar dramaturgia es clave. ¿Quién está sentando? En todos los sentidos. Y a quienes hay que desentar a veces. Sí, tiene que echar de la sala. Tiene que echar de la sala. Debo estar diciendo todo mezclado. Pero No te preocupes. No te preocupes, está perfecto todo. ¿Qué cosas de tu formación permanecen y cuáles abandonaste? Tal vez permanecen en forma de reciclaje. Claro. ¿No? ¿Qué cosas abandoné? Bueno, te voy a decir, para mí hay una idea que yo fui construyendo a lo largo del tiempo, vinculado con los que me deben haber escuchado hablar hace 10 o 15 años, que es entender que así como en la literatura lo más importante es tener una voz. Hoy venía leyendo algo y decía Borges, quien tiene una voz tiene un destino. Y yo creo que hay algo con lo que una tiene que trabajar cuando se dedica a la enseñanza, que es a construir su voz pedagógica. Que es lo que a mí me pasa con Claudio Tolcachir, con Ricardo Monti, con Macartún, ¿no? Que es una voz que te va a quedar sonando para siempre, y que eso tiene que ver como con su modulación, o sea, y no con su conceptualización, que tiene que estar tan habitado por imágenes y por emoción como la escritura. Entonces creo que para mí lo más importante fue ir como soltando, sin perder eso en la transmisión, cierto lugar que me venía incluso de mi recorrido más universitario, de aferrarme al discurso academicista, como una sensación de seguridad que me producía a mí frente, ¿no? Como al escenario de seguir gestando como la idea de clase. Yo diría que para mí esa puede haber sido un momento de percepción importante, ¿no? Cuando dije, pero también hay una voz pedagógica que tiene que tener la fuerza y el trabajo en mí. Quiero decir, el trabajo a mí me gusta, por ejemplo, mucho las clases de Deleuze. Leo muchas clases desgrabadas, por ejemplo, y pesco. Y bueno, yo te diría, por ejemplo, para mí las clases de Deleuze son como un modelo como de eso, ¿no? Y Claudio, bueno, Claudio era... y algo que yo nunca pude hacer de Monti, por ejemplo, que privilegiar el silencio frente a todo lo demás. Soy mucho más... un peligro que tengo siempre de no terminar de aplastar. Y bueno, esas huellas creo que están. ¿Qué abandonaste y qué? ¿Y qué reciclás? ¿Qué reciclo? ¿O qué permanece? La elección de algunos materiales de lectura que para mí son claves. Que a mí me gusta mucho trabajar en el armado de los programas. Trabajo mucho en investigar yo primero. No enseño nada que yo no tenga también como... habitado y que tenga que ver con mi emoción, ¿no? Como con algo que si me golpeó a mí, en el buen sentido, apuesto a que eso pueda producir como ese efecto en otros, y entonces me aferro bastante y trabajo mucho al interior de esas lecturas yo por mi cuenta, entonces me importa bastante, por ejemplo, eso, y que voy reciclando y voy agregando, pero a ciertas lecturas y a ciertos nombres estoy bastante aferrado y voy reciclando o agregando o transformando, y me importa mucho esa transmisión también, ¿no? Como no exhibir, porque eso sería hacer como el show de miren chicos qué leída yo, y no, sino más bien como inyectar un poco eso de que estamos en una relación entre la biblioteca y el lector o el espectador, ¿no? Como que estamos en un lugar ahí, entonces insistir mucho en ¿no? Como en la relación con la biblioteca. Para mí es tan importante cómo yo construyo alrededor de los textos y de las lecturas que propongo, y la idea de que ustedes armen sus mapas de lectura. O sea, ustedes vayan con su biblioteca a buscar esto mismo. Porque tal vez algo de lo que yo propongo no resuena, pero conceptualmente puedes acceder. Pero yo creo que una aprende, o sea, entrando ahí en eso mismo, ¿no? ¿Qué te marcó? Y sin eso
bueno, hay una relación más conceptual, como con esa idea, no sé si a veces te pasa, que alguien me manda un mail para consultarme por el taller y te dice, yo quiero escribir un libro. Y ahí está la idealización, ¿no? Como del objeto cultural libro, ¿no? Como que cargado un montón de cosas y que, bueno, ya vimos todo lo que puede haber también adentro de un libro, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, para mí esos son lugares como muy importantes, ¿no? O sea, tiene que haber escritura. Y bueno, y me parece que una puede reconocer eso cuando reconoce las escrituras que marcaron su vida, ¿no? Como lo mismo que el teatro. Así que a eso estoy bastante entre que me aferro y reciclo. ¿Tenés un método de enseñanza? ¿O es un trabajo más intuitivo? O sea, no lo veo como cosas separadas. Pienso la intuición como vía hacia el conocimiento. O sea, así como en términos más filosóficos, digamos. O sea, y leo mucho. A ver, son, digamos, como todo lo que tiene que ver con pensar alrededor de la intuición. Y al mismo tiempo me importa mucho transmitir algo alrededor de un método, construirlo. Trabajo mucho, o sea, reflexionando sobre la praxis todo el tiempo, pensando, termino de dar una clase y la cabeza me queda, ¿qué hice mal? ¿Qué hice, no? Como, ¿qué hice bien? ¿Qué dije? Movimientos a veces por los que apostás y decís, a ver si la semana que viene viene o no viene más, ¿no? Como que a veces empujaste lo suficiente o de más. Y yo, bueno, en principio como pensar como las tres patas, ¿no? Como la transmisión de herramientas y pensar la construcción alrededor de esas herramientas de un mapa de lecturas teóricos, o sea, sistematizar y dejar en estado de apertura los conceptos, que es lo más peligroso, ¿no? Como pensar que los conceptos están antes, que vos lo que vas a hacer cuando escribís es aplicar un concepto, ¿no? Entonces, es muy importante ordenarlos en relación a lo que leemos y a lo que escribimos, o sea, pensar, bueno, ¿qué es el conflicto acá? ¿Y qué es el conflicto acá? ¿Y acá qué nos pasó con esta obra que se sostiene sobre ¿no? Como un hilo tan tenue y tan débil que pareciera que hace fracasar la misma noción, ¿no? De conflicto e instala, y esto te lo leí a vos en un libro publicado por Excursiones, la idea de promesa dramática, ¿no? Como poder, ¿no? Como pensar eso. Entonces, para mí es muy importante ordenar las herramientas, ordenarlas progresivamente. O sea, no hay problema alrededor del conflicto, cosas a las que no estamos atendiendo en la lectura. No nos importa tal cosa si todavía no hay una voz, porque si no hay una voz, nada va a poder enlazarse a eso, y si no hay un mundo, y si no pudiste como indagar tus imágenes. Entonces, para mí como ese trípode me parece central, como en la transmisión organizada y profunda, o sea, apostar a que podemos entender un montón si trabajamos mucho, ¿no? Como alrededor de la escritura. Yo siempre les digo, chicos, el taller son 2 horas por semana, o sea, básicamente de todo lo que va a depender, lo que pase con la escritura de ustedes, es todo lo que ustedes hagan alrededor del taller. Y lo que se puedan relacionar con el material de los otros, pues si no, ni siquiera son 2 horas, son tus 20 minutos. Entonces, bueno, ese trípode me parece súper importante, la gradualidad, o sea, ordenar ejercicios gradualmente y atender gradualmente a las cosas, o sea, sacarle la idea desde lo metodológico del trabajo a pensar todo al mismo tiempo y no diferenciar problemas. Y después método cartoon, digamos, ¿no? En el sentido de insistir mucho en el trabajo de acopio, instalar como y no apurar esos procesos, instalar la disciplina y la idea, ¿no? Como de proceso de escritura, trabajar mucho sobre la corrección cuando es un tiempo posible. Yo hay muchas cosas de la corrección que las dejo pasar, pero porque yo estoy tratando siempre de estar atenta a no obturar la escritura del otro, ¿no? Como que tratar de, ¿no? Como yo creo que hay que también, como en la escritura misma, saber qué decir y saber qué callar, ¿no? O sea, y en ese sentido hay como tú un proceso que también es de abstención, ¿no? De no decirlo todo y de tratar de imaginar, y que eso para mí es muy importante haber escrito, porque es el único lugar donde una puede entender.
O sea, ¿con qué estás lidiando? Y entonces, bueno, ir como administrando, y de hecho, una vez cuando yo estaba estudiando con Ricardo Monti, yo con Ricardo Monti hacía 1 a 1 ya, fue como una etapa que yo de taller grupal que cerré, y solo Cartoon muy generosamente un día me dijo, te voy a dar el teléfono de mi maestro, llámalo a él. Ya en sus últimos años, que fueron muy, muy importantes para mí. Voy a hacer esto. Toma agua, toma. ¿Qué te estaba diciendo? Que fuiste con Monty. Pero te iba a decir algo en relación a eso. Y ahora andás a ver. Andás a ver. Le pediste a Cartoon que te ayude, te mandó con Monty. Sí, pero iba a contar algo de él muy importante, de lo que él me enseñó haciendo su trabajo, y era, bueno, cuando vea la grabación te mando un WhatsApp. No, bueno, por ahí si te viene, decilo. ¿Querés que podemos cambiar? No, es porque que íbamos atrás de lo del método, ¿no? De lo del método. Sí. Ah, bueno, no sé, pero voy a decir otra cosa. Sí. Después. Bueno, te cambio así. ¿Cómo pensás las clases teóricas para que sean aplicables a la práctica? O si no, háblame un poco de Monty, de lo que sentís, porque claro, me parece que te está pasando ahora mejor. Esto pasa algo, esto es muy del taller, ¿no? Como la emergencia de la emoción ligada al punto en que aparece algo, ¿no? Como decís, ahí hay algo, y siempre aparece algo como que uno tiende como a descartar como esa emoción. Y mira, y esto lo hacía Monty, de sostener la mirada frente a la angustia. Era para mí, entre muchas otras cosas, de hecho él lo tiene teorizado como el pasaje de la imagen personal, del mundo personal, a la imagen estética, y piensa ese tiempo, digamos, entre las imágenes internas y las imágenes externas como el abismo de la angustia, como para poder hacer una imagen comunicable, digamos, que tu mundo pueda desplegarse en alguien más. Piensa en esa transición en relación a la angustia, ¿no? Y creo que es una de las grandes escenas, bueno, todo lo que podemos pensar alrededor de la emoción, de la aparición de la emoción, como claves del taller, ¿no? Como mover como esa emoción, que no solo, o sea, que ponerse a llorar tiene que ver con un montón de cosas que tienen que ver con la hondura, ¿no? Como del lugar al que uno llega, y que en general son los primeros tiempos ¿no? de resistencia. Y para mí es muy importante y habilitar eso. Yo hacía con él 1 a 1, no era esto lo que iba a decir, pero él se quedaba así, y era alguien que sabía respirar tu angustia, como leer ese pulso, como ir ahí, como entrar, viste, en tu vidrio caliente y moldear y trabajar con eso, y no, o sea, no poner el dedo en la llaga, no provocarlo, pero hacer como esa escucha, ¿no? Como poder escuchar, que en general uno lo que hace es como escaparse e ir como un discurso de conciencia, ¿no? Como hay muchas formas. Y entonces algo de poder ir escuchando, ¿no? Medio esa atención flotante todo el tiempo, como esa otra escena que se va armando, que es un poco como la brújula. Ahí ya tendría más que ver con conducir el proceso de escritura, ¿no? Como ir acompañando a alguien a que pueda hacer como ese recorrido propio. Y que otra cosa que hacía Monty, que era genial, que yo enseñando entendí que lo había aprendido de él, era cómo él te daba sus asociaciones personales para que vos pudieras abrir tu propio campo asociativo. Que no es lo mismo que contar una anécdota, ¿no? Que es una cosa que hay que, y ya me acuerdo lo que iba a decir, aplastar en el taller, ¿no? Que se llene como de a mí también y tal cosa, sino pensar que estamos todos produciendo en relación como algo mucho más concreto, que es impulsar a que otro pueda, ¿no? Como abrir su cadena asociativa o reconocer lo que del texto no funciona, ¿no? Como desplegar eso en el otro y hacer un poco de brújula para como esos puntos ciegos del material. Y una vez
esto como tal vez más como en la conducción del dispositivo de la clase, le pregunté por qué había dejado de dar taller grupal. Y él me dijo, pensando en esto del método, ¿no? Por el trabajo que me consumía lidiar con las devoluciones de los otros. No me dijo el verbo lidiar. Y me dijo, a veces se ensalza cada cosa en el taller. Me acuerdo por el verbo, yo dije, qué linda palabra ensalzar. Él tenía cada palabra que las traía de no sé dónde y muy así, como, viste, de su voz. Me dice, a veces se ensalza cada cosa, Mariana. Imagínate un Monty enfermo y a mí me quedó como eso muy marcado, ¿no? Como de cómo haces para trabajar en esa escena que es tan compleja, que tiene tantas cosas en simultáneo, produciendo sin la dispersión y sin generar, que esto me lo dijo una vez Ariel Barchilón, que le pregunté a él, porque todo... Bueno, estamos invocando. Ahora en el Martín Fierro se fue de gira. Me dijo que para él lo más importante para dar clase era decir la verdad. Que después hay que tener una modulación y una administración de eso, ¿no? Entiendo. No me lo dijo, pero creo que es lo que te da la experiencia. Pero que es muy importante para mí, por ejemplo, que eso fue ese comentario que me hizo Monty, yo con él no hice taller grupal, de que no se estabilicen cosas que no son ciertas respecto a ese texto, porque en general vos estás trabajando a veces con una devolución con alguien, tratando de empujar algo, de hacerle ver, y como se arma una situación que es de incomodidad y de tensión, como la gran emoción del taller, ¿no? Como trabajar con la incomodidad y con la escritura, soportar la incomodidad es lo que hay que enseñar, ¿no? Como que se enseña a soportar la incomodidad. Entonces todos empiezan como, lo que pasa es que a mí me encantó, ¿no? Y como agregar algo que no está en el texto, está como en el intento amoroso de salvar algo. Entonces, por ejemplo, para mí eso fue como muy importante en el modo de cómo pensar a veces, y bueno, que a veces uno se va para acá, para allá, saber cortar la clase. Claudio era muy bueno en eso, por ejemplo. Es bueno. Claudio es una cosa dando clase impresionante. Como yo tengo muchas huellas de él. Y bueno, para mí esa es como una, digamos, ¿no? O sea, no volverte a alguien que no permite la voz, ¿no? Como el despliegue del otro, pero diferenciar y poder como jerarquizar el pensamiento, sostenerte en un estado de apertura, pero al mismo tiempo saber dónde a veces está bueno, como ser más conclusivo y apostar como, me te voy a decir esto así, ¿no? Y bueno, todo eso es esto que te decía, no sé, hace 10 años qué haría. Sé que lo he ido construyendo con el tiempo pensando en el dispositivo de la clase y el tipo de conversación que se produce y la articulación de todas esas patas que trabajan juntas en la transmisión. Bueno, ahora sí, entonces, ¿qué pensás? ¿Cómo pensás las clases teóricas para que sean aplicables a la práctica? Cuando yo daba clase presencial, iba entrelazando. Cuando empezó la pandemia y empecé a hacer todo virtual, por ejemplo, me di cuenta que tenía la posibilidad de grabar videos. Hice como tú una tanda de clases audiovisuales grabadas con mucho contenido. Lo que pasa es que ahí habría que definir cuál es la teoría que pones a jugar. O sea, no toda la teoría, o sea, como yo trabajo en general, salvo alguna contada excepción, con material bibliográfico teórico escrito por escritoras, o sea, por gente que escriba. Piglia, Saer, bueno, el mismísimo Cartoon, EBU, digamos, ¿no? Como, y tantos otros textos. Bueno, trabajo mucho con muchas cosas, voy buscando y armando mucho. Y entonces hice primero un trabajo de disociar eso, que estuvo buenísimo, que fueron como esos devenires de la pandemia, como tener y después voy organizando las clases como entrelazando un poco la transmisión, como decir, vamos a desplegar estos conceptos, tratando de pensarlos como herramientas, a tratar de ubicar esto primero en la observación y siempre tener como opciones, ¿no? Como para mí, por ejemplo, en la dramaturgia, para trabajar la noción de conflicto, es muy importante
o sea, leer por lo menos 4 obras al mismo tiempo. Si no, digo con la noción de conflicto porque creo que es la más compleja y complicada, porque aparte viene de la coloquialidad, que eso es muy importante, como despejar los sentidos coloquiales e instalar como una herramienta concreta, como hacer esas detenciones. ¿Qué estás nombrando? Viste que hay como mucho que se usa coloquialmente y trata de nombrar algo que no es. Ujú. Entonces, como precisar los conceptos para saber lo que no nombran, para después dejar que nos digan algo. Que es como todo el trabajo de la escritura, despejar lo que no nombra para poder nombrar y mover, ¿no? Como los 2 verbos de escribir, ¿no? Como hacer aparecer un mundo y que ese mundo tenga movimiento. Y entonces eso, como situar, primero despejar lo que no es, que también es algo que uno va construyendo en la experiencia, porque de tanto escuchar las recurrencias, puedes estar recontraadvertido, ¿no? Como hay algunos clásicos, que es la inspiración, ¿no? Y creo que de todos, el concepto de conflicto es el más problemático y aparte, a donde primero va la cabeza. Porque, bueno, habría que ahí como historizar todo ese problema, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, para mí eso es como muy importante, identificar, trabajar en los lugares de disolución, de la dramaturgia, de la novela, del cuento, ver las variaciones, la noción de suspenso es recontra complicada. Que nombra, entonces empiezan a aparecer cosas, problemas que tienen que ver con malas grabaciones, digo, malas grabaciones escolares, como ideas que quedan, que ya tienen que ver con el proceso de escritura, ¿no? Como la idea del genio, como que se sienta, escribe, el otro día se levanta y terminó el texto. Entonces, como desmontar, digo, como hacer como un desmontaje de los conceptos en sus usos coloquiales o las malas grabaciones escolares, lo que te instala en un lugar perturbador para escribir. Y después tratar de rastrear esas cosas en los textos que leemos, advirtiendo, pero miren que este texto no sabemos el proceso. O sea, parece que, pero andás a ver, ¿no? Todo lo que luchó, ¿no? Pero tratar de ubicar como este concepto acá, y en cierta mecánica de comparación para que no se estabilice como una sola idea. Y a lo largo de un proceso muy largo de trabajo, poder ir cada vez más matizando esas ideas. Que también, si vos sos alguien que recién está empezando, lo volvés loco con matices, y si no, tampoco. Entonces, por eso digo como lo de la gradualidad también como de entender los procesos de iniciación y los procesos de avanzado, pero. Es que también ahí me parece que es cuando se mezcla todo. O sea, si le tirás todo, claro, se le mezcla todo y no sabe por dónde arrancar, no sabe. Y eso sobre todo repercute en el texto, que el texto es una desorganizás todo. Entonces, bueno, ir viendo eso. Es un clásico de alguien que hace mucho tiempo en taller y que vuelve y te dice, no, agarré los primeros que escribí. Dios, ¿no? Una misma con esa sí, no, por favor. Es mi primera obra, como, ¿no? Como un mal necesario. Sí. Entonces, bueno, y ponerlos a jugar, y cuando hago una devolución, fundamentar. Que nunca parezca que es, o sea, creo que eso es algo muy masculino, que parezca que salió de que vos fuiste a Harvard y que entonces, ¿no? Tenés te vino te bajó. Sí, como la sabiduría. Como sí, te bajo la sabiduría y me voy a retener los secretos. Sí. Bueno, para mí hay algo como de reponer el camino mental, que una tal vez simplemente porque tenés más experiencia y exterioridad, haces más rápido, más experiencia en el sentido de porque estoy enseñando todo el día. Entonces tenés como cualquier oficio, o sea, el que juega al tenis tiene una capacidad de resolución del partido que uno no va a tener, y o sea, es simplemente esa construcción de una ¿no? De una trayectoria, sí. Pero en el sentido de un trayecto en el tiempo. Entonces, bueno, ir haciendo como todo ese trabajo de ordenar, de ir guiando, observar, o sea, teniendo en mente el proceso. Que es un poco lo que vos decís que vos haces. Sí, para mí eso es. Para poder preparar, digamos, sí. Lo que dijiste antes. Sí, y bueno, para mí eso es todo como un aprendizaje del oficio. O sea, ¿qué es enseñar? Es un oficio, en el sentido de que aprendiste haciendo y que
y que sin las personas con las que trabajás no hay nada que una pueda hacer por su cuenta. En ese sentido la teoría fracasa bastante sola, suelta, ¿no? Y bueno, y eso también en las devoluciones, razonar las devoluciones, o sea, ayudar al otro a que pueda razonar a través de tu, ¿no? Como que construir autonomía en la medida de lo posible, ¿no? Como, o sea, la idea es que vos puedas cada vez más, ¿no? O sea, no generar esa cosa como de taller dependiente, ¿no? Como tengo que escribir y no sé qué, la papa caliente, esa cosa de ¿por qué mandaste el texto 2 días antes de la entrega? Y tenías 2 días, ¿no? Como algo de no soportar como la incomodidad de estar con algo o creer que lo resolviste rápido, ¿no? Como el apuro. Entonces, bueno, todo eso para mí es parte de hacer un método, ¿no? Como de entender, pero la clase como, el método también es entender la clase como dispositivo y que enseñas a escribir y enseñas a escuchar. Que sin escucha, eso era algo que me decía Ricardo también, como él se detenía mucho en señalarme la escucha, que no es lo mismo que aplicar una devolución, es poder armar una relación dialéctica con todo lo que sucedió ahí, ¿no? Porque aplicar una devolución tampoco sirve porque son orientaciones, son hipótesis, a veces pasa eso, ¿viste? Dijiste una cosa, el otro va y lo hace, ni se fija si funcionó, ¿no? Como no sabes si funcionó o no, y vos te traes el texto y decís, no funcionaba. Como lo mismo que hace una cuando escribe, digamos, ¿no? Como probar, pero esto me lo dijiste vos, vos me dijiste que la cambio a primera. Bueno, pero es una prueba. Es una prueba, claro. Es una hipótesis de trabajo. Y bueno, todas esas cosas... No funcionó. Claro, pero para mí es como meterlos adentro del trabajo, como vamos a reflexionar sobre esto. O si alguien no manda, ¿qué pasó que no mandaste? Pero no en términos de ¿qué pasó que no mandaste? Si querés no mandes más, pero interrogar como esos, donde se cierra la escritura y la primera ecuación que aparece es no tuve tiempo. ¿No? Y pensar que hay algo que se está gestando ahí mucho más interesante y secreto que lo que se clausura como en una idea que es muy fácil, porque lo más fácil de todo es no tener tiempo para nada. Entonces, bueno, todo eso para mí es parte de un método que tiene más que ver con un oficio y con pensar la teoría diseminada y por momentos muy organizada. Separar las clases, dar muchas lecturas, marcar mucho. Yo digo algo y digo, una vez Juan Pablo Gómez me dijo, sos una red de citas o algo así, no parás de citar en una charla que estábamos juntos, porque a mí me importa mucho no atribuirme ideas, como que parece que lo pensé yo, sino poder marcar, chicos, esto está, ¿no? El otro día, ayer estaba en una clase trabajando con alguien que me decía que puso tal elemento en una escena por el símbolo. Entonces había algo ahí que no funcionaba y suponía que esa cosa ahí derramaba no sé qué, que no. Entonces como que le hice diferenciar como que funcione primero materialmente, ¿no? Y que después de eso, si alguien tiene la posibilidad de armar una metáfora, como un más allá, como a partir de eso. Entonces hice como toda esa diferencia entre la imagen material y la imagen simbólica. Y después dije, esto está en Saer, está el ensayo, está en el concepto de ficción, como poder armar como esa red que primero te separa de esa cosa de autoridad o de porque lo digo yo, que me parece lo peor, como poder ayudar a pensar, y sobre todo abrir como esa posibilidad de acceder a los lugares y que lo autodidacta, ¿no? Y poder ir a profundizar, quien siente la curiosidad y quien no se quedará con la idea, pero que todo eso esté sucediendo en la clase, como traer los lugares desde donde una se para poder pensar y que requiere, sí, haber, en ese sentido, estudiado mucho, o sea, estar mucho con tenerlas disponibles, las teorías, por decirlo de algún modo. Porque te tienen que venir así, medio que te golpean, ¿viste? Es como, vienen de un lugar que yo preparé, que voy a decir esto. Y eso requiere un estado de mucha disponibilidad en el momento de la clase. Yo antes, por ejemplo, en una época daba una cantidad de clases que yo ahora no podría dar más. Un poco esto que estoy acercando a esto que decía Monti, que es la energía que te demanda lo grupal, como una proyección, una atención sobre tantos niveles. Esto Claudio era muy bueno, ¿no? Esa conciencia de que yo estoy hablando acá y el que está al lado también está escuchando. Y a veces pasa eso, ¿viste? Que quiere aplicar, o si vos no estás diciendo la verdad,
se ve todo en el texto. Entonces todos estamos viendo la verdad en el taller, aunque después sea más difícil nombrarla o muchas veces no tenemos las palabras para nombrar, ¿no? Que es un poco orientar el trabajo grupal, como cuando vos haces una devolución, muchos lo que les pasa es, si tenés, digo los casos con suerte, ¿no? Que todo el tiempo es así, empiezan a ordenar como el nombre de la sensación, ¿no? Claro, yo no sabía qué era, gran problema de la devolución, hablar en general, no poder precisar, ¿no? Como no poder ir quirúrgicamente si no la devolución no puedes hacer nada si no marcas o sea, qué elementos de ¿no? de la escritura del otro están produciendo como eso que se transmite como, pues si no te quedas aburre, no significa nada, que nadie puede hacer algo con un adjetivo, ni en la actuación, ni en la escritura, y en los vínculos, y en la vida. O sea, en ese sentido el adjetivo es como todo un problema. Entonces, bueno, para mí como todo ese trabajo es importante. ¿Qué tiene que tener una consigna para funcionar? ¿Inventás ejercicios? Sí. Bueno, a mí me gusta hacer ejercicio, y esto un poco yo te diría que se lo pesqué a Cecilia Pavón, haciendo taller con ella. Ella trabajaba, yo fui a hacer taller en un momento de poesía, simplemente en un momento que me empecé a dar cuenta que estaba muy soberbia dando clases y que me había olvidado lo que era estar incómoda en un taller que no tenés herramientas. Entonces dije, voy a hacer un taller de poesía, como para recuperar inseguridad. La sensación de no estoy, y porque me encanta la poesía y bueno, lo sabes, sí. Pero como básicamente como ese momento estuvo ligado a registrar en un momento que me estaba pasando como de rosca, que no estaba pudiendo reconocer como, sí, lo propio, como la fragilidad implicada en el proceso de escritura. Y bueno, y ella en los talleres trabaja mucho haciendo como eso de una lectura, observar un procedimiento y dar una consigna alrededor del procedimiento del texto. Y entonces un poco yo creo que después uno no hace consciente, te das cuenta, bueno, esto de la huella, ¿no? Como estamos todos en una intertextualidad permanente entre todo. Creo que algo de eso me fue sucediendo y entonces trato de dar siempre como una consigna que genere no algo a cumplir, sino un estado de apertura que te permita pescar alguna imagen, como que se te revele una imagen, como orientar un poco. Yo hago un ejercicio cuando termino los talleres que es, bueno, y ahora les voy a dar la consigna, lo que quieran. Y es la peor consigna de todas cuando venís trabajando, ¿no? Como la sensación de que todo es inatrapable y entonces aprender a elegir, como haciendo funcionar la forma de la consigna sin tener consigna, para mí es como un punto de llegada en un taller de iniciación, ¿no? Como abrir, como entender de qué nos sirvieron las consignas. Entonces para mí primero tiene que tener como ese estado de apertura, de permitir como la indagación del universo personal, como ir pescando eso también, ordenándolo en la devolución, ¿no? Como esto es tuyo. Y que crea como un estímulo y un reconocimiento. Entonces siempre como o una foto o una imagen o otro texto u otra, como algún revelador. Para mí la consigna tiene que funcionar como revelador y depende del momento del taller apuntar a una herramienta concreta y que es lo que después observamos en el trabajo. Y tratar un poco de armar desde ahí la gradualidad. Que eso, o sea, es cartoon, ¿eh? O sea, en la metodología de cartoon o sea, estás trabajando imagen, el ejercicio era de imagen, estás trabajando voz del personaje, de ejercicio es voz del personaje y estás trabajando... Escucha. Claro. Entonces, bueno, supongo que eso... Bueno, y timbre, o sea, timbre tiene como toda cuando empezás a entender, cuando termina... O sea, que lo ves como retrospectivamente, como casi todo en la escritura, entendiste después, retrospectivamente. Claro, acá esta gente tenía un plan. Tienen una cosa de 4 años. Claro, volviendo un poco a que no hay de maestras. Tienen el plan maestro de Boero. Claro. Ellos tenían como atracar al Banco Nación. Sí.
Tienen ahí a Boero. Claro, que viene, ¿no? Como esos nombres y queremos hacer como esa, ¿no? Fedicrilia, bueno, como toda esa... entonces yo, bueno, yo creo que fui reponiendo todo eso en mi proceso, como esa observación de, bueno, toda la facultad, los jefes de cátedra, o sea, sí, claro, esta gente tiene... Si hay una... Por eso para mí es tan importante armar el programa y que el programa tenga una estructura argumentativa, ¿no? Como esto viene después de esto y no podría ser al revés. Porque vos ahí tenés como tu primera brújula y una propuesta concreta, ¿no? Como estos son este es el plan maestro. Que me parece que es para lo único lo que puede servir esa palabra, para jugar un poco con la idea, ¿no? De ser maestro. O sea, cuando vos me invitaste, yo pensaba que si a lo sumo sé algo, es a ser discípula, a intentar haber sido una buena discípula, ¿no? Eso. Y eso pensás que ser una buena discípula, pensás que te permite correrte por ahí y tratar de que le salga esto que decías de impulsar a la otra persona para que le salga ¿no? Como, sí. Y no decirle, bueno, sí. hace esto. Sí, y a veces saber cuándo hace esto. Claro. O sea, a veces sos como eso. O sea, como hay algo para mí de la docencia que tiene mucho que ver con eso que te decían de chiquitas, ¿no? Como ya vas a entender, ¿no? O sea, ahora es porque te lo dice papá y ya vas a entender. Y para mí hay como siempre una apuesta ahí, como ese tercer tiempo, ¿no? Que tiene que ver con dar algo que se entiende en el momento y que pueda servir para trabajar en el momento, y la apuesta a que hay un sedimento que es retrospectivo, que te das cuenta cuando te sucedió en el cuerpo y ligás y decís, eso es, ¿no? Y eso uno lo aprende como discípulo. Lo aprende, yo recuerdo, pero muy puntualmente, el día que yo hice en Timbre los 2 primeros años con Lautaro Perotti. De que pensar en escena, que la imagen interna, que conceptualizas, pero... Y un día Lautaro me dice, se sentó conmigo, que es otra cosa que tiene Timbre, o sea, el tiempo que necesite cada uno, ¿no? Que no todos los maestros son así, como de ecualizar los tiempos y que no se generen sensaciones. Uno siempre sabe, ¿no? Como si hay alguien, ¿no? Como que tal vez es como con quien te ligas más emocionalmente, ¿no? Pero tratar de distribuir el trabajo. Y él se sentó conmigo y estuvo, y ahí me dijo, ¿ves? Eso es un pensamiento, ¿no? Y cuando se me anudó en el cuerpo, lo entendí para siempre, y no es que lo puedes repetir, ¿no? Tan fácilmente, que eso es algo re importante. Hoy lo entendiste y mañana anda a atraparlo de vuelta. ¿Cuál era la pregunta? No, yo te pregunté para que sí, estás respondiendo perfecto. Perfecto. Porque eso es algo de la consigna que hay que decir. ¿Hice bien? Sí, hiciste bien. Hay que entender, pero espera. No, yo digo algo terrible, igual no me gusta hablar de mí, es que nada está mal. Claro. Y me odian. Claro. Pero es fatal eso, pero eso es la huella escolar, ¿no? Que hay que entender, y hay como una tensión, que para mí eso es la iniciación también, desarmar todo eso para poder habilitar como la fluidez del trabajo, porque son tensiones culturales, o sea, no es que nos podemos desprender tan fácil de toda la trama que traemos de funcionar en el mundo, la productividad, el cumplir, el querer saber si está bien o está mal. Entonces, para mí, la iniciación es, antes que todo, desmontar todo eso, porque sin hacer como esa extirpación, yo siempre digo, ¿no? Primero tenés que, como el edificio, primero hay que cavar y hacer los cimientos, ¿no? Para que después como algo crezca. Y eso, por suerte, lleva tiempo, que es siempre digo en las clases, ¿no? Como que son muchos los tiempos, tiempo subjetivo, tiempo cronológico, un tiempo de estar desorientado, o sea, aceptar la desorientación. Para mí eso es como muy importante, decir esas cosas que a veces decís, estarán todos durmiendo, ¿no? Como, ¿qué será acá lo que alguien registra como lo más importante de lo que acabamos de decir el día de hoy, ¿no? Y para mí esas cosas son las que son para ayudar al otro a construir un oficio, más allá de trabajar un texto, querer tener un texto.
¿Cómo pensás una devolución a los estudiantes? Bueno, para mí hay una forma de trabajar la devolución que tiene que ver primero con percibir sensiblemente el texto. O sea, como trabajar desde las sensaciones. O sea, como esto de Barchilón, ¿no? De trabajar con tu verdad y transmitirles eso, como digan la verdad porque es lo único que nos va a ayudar a ordenar eso y ayudar, ¿no? Como en el grupo. Entonces, como que para mí es muy importante entender que los textos, antes que ir o sea, van al intelecto, pero en un sentido que tiene que ver, y ahí como pensando la literatura, incluyendo, ¿no? Como la experiencia estética, ¿no? Algo que tiene que mover la emoción y que esa emoción produce la posibilidad de pensar, ¿no? Y de sentir ¿no? Y de amplificar como tu mundo sensible como lector o como espectador. Entonces, para mí, trabajar con la devolución es trabajar con eso en un estado muy de lo que está apareciendo, ¿no? Y registrar las sensaciones primero, ¿no? Como, o sea, lo que de verdad provocó en mí y que eso sea como la primera brújula para empezar a entender adentro del texto qué cosas generan esa sensación, que es como si no te vas al adjetivo, de hacer devoluciones a través de adjetivos, si vos no podés como pensar adentro del texto qué es lo que está generando la sensación que todos nombramos como me aburre, que nadie puede nombrar como no sostiene mi atención. Claro. O hay algo de las voces que no tiene el rasgo de una voz y entonces puedo entender lo que dice, pero no me puedo mover con eso, movilizar. Entonces el texto te va expulsando y lo que vos sentís es me aburrió. Pero poder armar como esa diferencia. Entonces para mí es eso y después tratar de ordenar eso en algo como si yo quiero decir el ideal de la escena y después todos los fracasos en el medio, los días que te pasó algo horrible en la vida, hiciste lo que pudiste en la clase, y no, o sea, estamos hablando de situaciones como en su idealidad, ¿no? Como para decir el método, no para decir todo lo que fracasa. Tratar de ordenar desde una sensación general a particularizar. Como trabajar, que para mí esto es muy importante, entender las formas de decir deductivas o inductivas. ¿Cuándo necesitas? Que es como un estar ahí, ¿no? Ir como a la inducción, o sea, como primero arranco esto chiquito y llegar como a la conclusión. Y cuándo y cómo es la persona, porque no todas las personas pueden razonar de la misma manera. Y cuándo necesitas hacer como una premisa para después que se entienda la devolución y no quedarte hablando solo como un experto en artes. ¿No? Sí. Qué bueno. ¿No? Tratar de sacar esa sensación de como lo que pasa es que lo que yo tengo para decir y te quedas monologando en algo que no va a producir nunca nadie, salvo aterrarlo, o sea, lo peor. Con eso no pasa nada. Y que tiene que ver con tocar al otro, como enseñar es tocar al otro, tratar de encontrar el modo de tocar al otro y es muy difícil trabajar con las escuchas cerradas y con los cuerpos cerrados. No puedes tocar nada. Sí, es muy difícil. Como problemas que son de la clase. Como el que no puede ser tocado. Y cómo intervenís ahí y cuándo. ¿En qué? Sí, tipo, decido tirar la chancleta. O sea, tiré la chancleta. Y bueno, y algunas veces tiro la chancleta. O sea, decido en el momento en el que dejo de apostar. Que es algo que también aprendí por la energía de la clase. Que hay un punto en el cual ciertas zonas, que no es un problema de cómo escribe, es un problema de cómo escucha, de cómo se relaciona con el trabajo del taller y con el trabajo de los demás. Como enseñar eso, para mí es, o sea, enseñar a estar en el taller, como una práctica ligada a estar con la escritura, el tiempo que uno quiera estar, o que su deseo le permita sostenerlo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando los alumnos traen textos más rupturistas, menos aristotélicos? Explicar que no todo se explica a través de la palabra, lo que pasa es que es absurdo. Que es como otra palabra comodín. Lo que pasa es que es absurdo. Entonces hay que ubicar
primero que nadie escribió con las categorías de la crítica. Que absurdo es una palabra que inventó un señor, o tipo, lo que pasa es que es podramático. ¿No? Como que ahí vienen, por eso digo esto de la teoría, de estudiar con teóricos y no estudiar con gente que escribe. O sea, esas cosas no se las vas a escuchar a alguien diciendo. O sea, Silvio Lack no dice yo hago teatro postdramático. No. Chabón dice, lo que pasa es que lo que a mí me conmueve y en relación a lo que yo estoy pensando es esto, y entonces me interesaba y se me fue la vida así, chicos. Fin. Fin, ¿no? Y tratar de reponer en todo caso ese proceso. Entonces, ahí volviendo a lo de la teoría, o sea, diferenciar eso que te sirven si vos podés pensar. Entonces, ¿qué estás rompiendo? O sea, ¿qué es lo que estás rompiendo? Como esas preguntas que son muy incómodas y que en general, sobre todo, que puedan tener una respuesta que suene, digamos. O sea, ¿cómo haces? Entonces, como tratar de razonar esa forma y tratar de imaginar otras preguntas que no sean ¿sirve o no sirve el texto? ¿Se puede? Bueno, ¿qué espectador estás sentando a través de ese texto? O sea, ¿qué posibilidades tenés? Yo cuando te decía el juego del bebé, o sea, ¿qué era eso, Maruja? No sé. ¿Qué era? Por favor. O sea, y ahí había algo que yo pude pescar que tenía que ver con ese mundo de dos jóvenes arrasado y la perversión invisible de ese mundo de adultos que eran, ¿no? Que nos boludeaban, pero no se notaba. Y acá estamos, en este país, hoy. En el juego del bebé estamos. Estamos re en el juego del bebé. Estamos en el juego del bebé. Sí. Entonces, como que si vos podés reponer ese juego de sentidos y bueno, y pensar que hubo, bueno, espectadores que habrán podido entrar y espectadores que se fueron seguramente mucho diciendo esto no es teatro. Pero si que eso tenga que ver con un razonamiento y no como con la idea de lo que hay que hacer es absurdo o con lo que no va más es el drama moderno, o sea, con ninguna cosa que tenga que ver como con una relación exterior con con la escena también podríamos decir, o con la literatura para los que escriben narrativa, ¿no? Como y tratar de ubicarme yo como posible espectadora de eso, que funcione para mí, te diría. O sea, yo trato de no abandonar las devoluciones cuando yo creo que no funciona. O sea, no dejarme ganar o seducir por las explicaciones del otro. ¿Viste? Como que hay algo de ese metadiscurso, como esa cosa ad hoc, que en general tiene que ver con los textos, o sea, una personalidad que tiene que ver con los textos rupturistas. Como que es más grande tu pensamiento, como algo de, pero eso todavía no está en la obra. Sí. Como de tratar de escuchar eso que no está, pero que está guiando y saber si se puede materializar o no. Y tener, bueno, algún imaginario para tratar de armar ese camino. Y probablemente muchas veces haya quedado yo en offside, en el sentido de no poder escuchar todavía. O no sabe, porque también una tiene un límite, que es como con qué no puedo. Y saber reconocer eso, ¿no? O reconocer o pedir perdón ahora, ya que esto va a quedar grabado, todas las utopías, pero sientan que eso ha sucedido. ¿Cómo sería para vos la escuela Y cuando yo siento que eso rupturista sí, es sostenerlo, acompañarlo y dar lecturas, teoría de la bolsa de la ficción de Úrsula Le Guin, o sea, ese tipo de ruptura, o sea, eso. Algunas clases grabadas de Lucrecia Martel que ayudan mucho a entender como qué rompes. O sea, qué está pensando ella en relación a, o sea, como eso es desplazar el Luis Felipe Noé, o sea, qué rompía cuando rompía los límites del marco del cuadro. O sea, qué pasaba ahí cuando pintaba de atrás y de adelante y salían las cosas para allá, ¿no? Como también eso, como poder armar esa diferencia, ¿no? Intentar. O sea, todo es intentar. Sí. O sea, sí, todo es intentar. todo es, o sea,
Entonces ahora va a parecer como, no, o sea... ¿Cómo sería para vos la escuela de dramaturgia ideal? Te dan un edificio Sí. y te dicen, bueno, puedes armar una escuela. O sea, conservaría mucho de mi práctica en términos de taller, o sea, coincido con mi método, que es un método, o sea, o sea, creo que nadie que haga nada acá puede desligarse de que el método es de Cartoon y que el método es de Ricardo, o sea, que Cartoon lo que hizo fue, bueno, ir dando esos pasos en relación a un pensamiento tal vez que parte de Ricardo Monti y de la idea de imagen generadora, pero que él nombraba como la diferencia, o sea, la imagen estética y la imagen comunicable y la imagen interna. Se llamaría Escuela Ricardo Monti. Está bien, todo, soñá todo. A mí me gusta mucho. Bueno, y hay algo de esta transmisión y agregaría unos seminarios donde pensemos ciertas cosas en particular, como algo de qué es la risa, qué es la emoción, o sea, pensar los reflejos emotivos del espectador y poder como ver mucho eso. A mí hay una experiencia que me encanta, que conozco a través de un libro que no me acuerdo cómo se llama, que es la escuela de Mario Bellatín, o Bellatín, Sí. que es espectacular, buscaría un equilibrio o una... Su escuela de escritura dura 3 años, es un escritor mexicano. Sí, mexicano. Rupturista. Sí. Para ir trayendo de adentro, ¿no? Algo que hay que hacer con la escritura, sacar de adentro. Y según ese libro, que recopila las clases de un año de su escritura, él lo que piensa es que las personas que van a la escuela van a escribir después, pero que durante 3 años tienen que escuchar a personas hablar de sus procesos de creación y de su propia biblioteca personal. Entonces, el libro, ¿lo conoces? Después te voy a pasar, es espectacular. Parecido, bueno, y entonces lo que él el libro lo que tiene es como una especie, ni siquiera de desgrabación, porque son como unos fragmentos, capítulos muy cortos. ¿Lo hace él o lo...? Invitados todo el tiempo, personas diversas. ¿Pero lo registró alguien? O sea, ¿alguien lo editó o él lo hizo? Yo creo que él lo hizo, porque debe tener que ver como con su escritura, pero músicos, artistas plásticos, el portero de acá que hace 30 años que está en el Rojas, clases, una tras de otra, escuchar, como vías, así resolví yo, con esto me topé yo, este fue mi límite, esta es mi biblioteca, ¿verdad? Como, esta es mi biblioteca, es como algo súper importante. O sea, escribo, tu primera pregunta, escribo desde acá, como parada arriba de Saltimbanqui. Si uno no puede armar esa relación, o escribo parada como desde los, ¿no? Como de los hombros de este gigante Ricardo, ¿no? Como estoy en esa conversación permanente con ellos, o sea, y bueno, algo entre el taller de escritura, unos seminarios no de trabajar conceptos, sino zonas de la experiencia estética, risa, emoción, letra. ¿Qué es un espectador? ¿A quién estamos sentando en la platea? Eso, así empecé yo a estudiar con Ricardo Monti. Había leído una obra, estaba en primer año de timbre, cuando empecé con eso de una obra de Diego Faturos, su primera obra, y en el currículum yo me sé todas las formas, otro toque que tengo, sé de tu relación con Elena Tritec, sé Margarita Roncañón, sé todo, sí. Tengo como esa relación, como que necesito saber de dónde viene, ¿no? Las genealogías. Y él decía en el currículum, Diego Faturos, publicando la obra 23 años, se formó con Ricardo Monti. Entonces eso después Cartoon como que me llevó ahí. ¿A dónde iba a ir con esto? Estábamos con la escuela. Con la escuela y la emoción. Claro, el problema faltaba es dispersar. No dijiste, bueno, pediste letra, dijiste la emoción. La emoción, eso, que yo llegué a él, porque no es que me dijo Cartoon y nada más, tenía un libro que se llamaba Teatro y País,
escrito por Néstor Tirri, un libro que yo conseguí usado en mi voracidad por armar una biblioteca. Lo encontré, y había una entrevista, no sé si era una entrevista o una lectura de su obra, y él decía que, Ricardo Monti, para mí el teatro es escribir para una platea de culpables. Y a mí esa frase me impactó, me desestabilizó, no sabía qué era, entendía maratón, o sea, empecé a entender maratón, diría. Y cuando fui dije, no, yo vengo porque tenía una cosa que escribo para una platea de culpables. Hizo él. Y me dice, ¿dónde sacaste eso? No, porque está en un libro de Néstor Tirre. Y me miró así y me dijo, yo ya no sé si pienso igual. Y yo creo que esa pregunta tiene que estar como más pensada, por decirlo de algún modo. No dar por sentado la idea del lector. O sea, problema que tienen todas las palabras en singular. El teatro, o sea, que no son la pluralidad, o sea, ¿no? Que en realidad son, ¿no? Las más allá de que la experiencia es muy múltiple y que entonces uno está recortando esa experiencia cuando está escribiendo incierta, o sea, que no tiene nada que ver el espectador empírico, o sea, la persona que concretamente va a estar ahí con esa conversación que está más allá. Eugenio Barba tiene una teoría divina, la teoría de los 4 espectadores. Vos decime cuando estamos en la hora, yo te voy asociando. Yo me estoy fijando la hora, vos seguí y va a estar todo bien. Un libro que se llama La Canoa, creo que está en La Canoa de Papel. La Canoa de Papel es La Canoa de Papel, no sé si está ahí el ensayo. Donde él dice, yo cuando escribo tengo 4 espectadores en mente en simultáneo. Cosa que yo trabajo en el taller para sacar un poco, ¿no? Como el espectador niño, es decir, es ese espectador que se va a quedar con la dimensión argumental. Yo con saltimbanquis ya estaba. Y al mismo tiempo no estaba todo, ¿no? Como espectador niño, el que necesita como la certeza, ¿no? Y equilibrar esto, ¿cuánto, no? O sea, ¿en qué porcentaje uno mete a cada uno de esos espectadores en su texto rupturista o drama moderno? Y un espectador al que estás apostando a ciertas convenciones ya muy codificadas, digamos, a que no hay como un desarmar ninguna convención. Y él después dice, y después está el espectador enemigo, que es el que va a ver todos los defectos. Entonces vos tenés que corregir para hacer retroceder, no lo dice así, pero para hacer retroceder a ese espectador, para que no haya nada que ver defectuoso. Que no es el azar y la creación, o sea, lo que ¿no? Como que no trabajaste lo suficiente en vos, en el texto. Y después está el espectador, que ese sería como, esta soy yo. El espectador cinético, que es el que se queda comunicado y lo que se anuda en él es la textura de las imágenes. O sea, el que se liga con lo que circula de emoción, el juego del bebé. O sea, vos tenés que ser un espectador cinético. Pues si vas por lo argumental, o sea, te quedaste como habiendo pagado una entrada, ¿por qué? Y después, el espectador mejor amigo. El que va a poder pescar todos los movimientos propios, todo lo que hay de vos en ese texto. Qué difícil. Qué difícil pensarlos a todos. Claro, o sea, y yo creo que hay algo ahí de pescar el movimiento y que eso no es un trabajo de iniciación. Es un trabajo de poder llegar a elaborar esa distinción y conocerte a vos, como cuál es el tipo de... Que de ahí viene esa pregunta. Bueno, loco, igual que lo diga Barba, pienso sí. Porque pareciera una forma también de ver, bueno, los ingleses, que yo tuve como una tutora inglesa, decía que era importante que se entienda el argumento, pero también que haya como un corazón mítico, o sea, que haya algo donde pueda yo ir. Y tener en cuenta que tenga que como que la destreza se vea ese sería para el enemigo, pienso. Como que sí. Un enemigo no pueda decir que acá no hay destreza. Claro. Y bueno, ahí ya creo que ya están todos, como tu fan, digamos. Exactamente.
Como Sí. que no, que tal vez ella me decía, pensá menos en eso, Claro, en tu fan. sí. Yo creo que el mejor amigo es que te despreocupes porque se entienda todo lo que vos hiciste. Que eso, que creo que tiene más que ver con ocultar la destreza y ocultarte adentro de la obra. Eso es, o sea, ¿cuántos mejores amigos tiene uno en la vida? Es Claro. uno. Que vos no puedes estar luchando contra todos. Yo lo leo más así, digamos, Sí, ¿no? no, Como, pero no, por ahí yo me expresé mal, sí, pero sí es pero eso. digo como tratando de jugar de Sí, interpretar, sí. ¿no? Sí, sí, como, bueno, Como eso, sí. esa persona que Se va a dar cuenta igual. se va a dar cuenta igual. Se va a dar cuenta igual de lo que estás queriendo escribir. O sea, no importa. Sí. Yo tuve un pensamiento por primera vez después viste que yo hice hoy, escribí algo sobre mayoría, que fue la obra a través de la que yo te conocí, que hablé hace un rato. A mí me conmovió algo mucho de esa obra, digo lo que yo recuerdo, que es que yo siempre me preguntaba por qué se representaba el mayo francés como un mayo sin muertos. Se pensaba en el mayo francés como un mayo sin muertos. Y en mayoría, la última obra, Ay, muertito. hay un muerto. O sea, el muerto. Y hoy pensé esto, que dije, claro, viniendo para acá, o sea, el trabajo, y no sé si es tuyo o mío, dije, claro, seguro con esto de Pablo Grillo, no sé, como un muerto es una mayoría. Y terminé de entender, por estar pensando mucho tiempo, escribir sobre eso hoy, qué era lo que a mí me había tocado en un lugar, ¿no? Entonces, el corazón mítico y que se liga con algo que es un pensamiento tuyo y que la obra mueve y te puede permitir nombrar, ¿no? Que es un poco lo que dice Merleau-Ponty sobre el lector, ¿no? Que es la tarea de escribir o la relación con la lectura, es mover las experiencias mudas del lector. O sea, es poner las palabras que otro no tiene para que el otro las encuentre. Y creo que es la idea de corazón mítico, ¿no? Y entonces ahí aparece como la comunión y la experiencia estética. O sea, esa sensación que uno tiene de que yo también estuve ahí y en un lugar de diferencia con lo que, del modo en que quien escribió estuvo y en relación a qué cosas estuvo, pero en igual manera, ¿no? En el sentido de se termina de escribir o se termina de hacer en la mente, el corazón, el cuerpo, ¿no? Del lector, del espectador. Y qué es eso, bueno, dejar que el otro pueda poner algo también, ¿no? Eso. Bueno, y la última pregunta, que es como la obligada del ciclo, la que le hacemos a todas, es ¿cómo fue hacer tu carrera siendo mujer? Hoy vine con corbata. Te vi. Y cuando le pedí a mi papá, tráeme una cosquería por algo. Supongo ahora que debe ser porque me dio la plata para que yo viviera hasta que no la necesite más. Entonces tuve que buscar un tutorial para el nudo. para hacer esto. Mandé un mensaje a mi papá, pero no me explicaste el nudo. Y me puse el tutorial, por eso me la dejé, porque dije, mujeres. Y dije, no puedo creer que yo tengo que aprender una cosa más. Otra cosa más. Sí, yo traté de desaprenderlo de ese estilo completo, ¿no? Y instalar algo que tenga que ver con que creo que es el tipo de afectividad, que es como el rasgo, como algo que hay que como hacer siendo mujer. Yo, en principio, tuve la suerte de formarme en timbre, donde había algo casi antes de la época que vino después. Yo estudié en timbre a principios de los 2000 con un timbre que era Claudio viviendo ahí y nosotros con la llave de la casa de Claudio, chicos vayan a ensayar allá que no hay lugar acá. O sea, ese timbre fue el que a mí me formó en todos los sentidos, quiero decir. O sea, eso fue mucho más crucial que otra cosa que te la puede decir otro, ¿no? O sea, eso no te lo puede, que creo que es una escuela, ¿no? O sea, eso que solo está ahí en esa cosa. Y fue como, no había situaciones de nada de las que podríamos ahora denunciar. Y después,
yo me fui retirando o sea, hice la mía. Entonces solamente lo pienso y lo veo un poco paródicamente y nunca intenté, o sea, tal vez sin tener las palabras para nombrar eso como lo nombrábamos ahora, pero simplemente me dediqué a hacer la mía y asumí, o sea, me fui dando cuenta que las críticas, por ejemplo, o sea, quienes trabajaban conmigo, pero eran todas críticas mujeres. Una de mis amigas más íntimas ahora es Sandra Ferreira, que fue como la primera crítica, en el sentido de que escribió sobre algo mío que me vio, Mónica Berman, o sea, son personas que también fueron muy importantes en eso, pero que yo rápidamente entendí que algo. Y entonces creo que naturalmente, y porque tampoco me da mucho yo soy muy segura en muchas cosas que tienen que ver con la docencia y soy muy buena para el lobby, ¿viste? Para andar como en una, como siempre ¿no? Como viendo qué se puede tejer. Me desentendí de tejer porque tampoco me da la personalidad, como o sea, estar con lo mío y que vengan los chicos y charlar acá y que armar ahí algo donde sé que tengo posiblemente un reconocimiento y reconocer también que me es más difícil, o sea, son pocos los varones con los que yo puedo trabajar en taller. Porque también es una posición muy complicada para enseñar y aprendí, o sea, eso es la parte más divertida. O sea, hacer mis chistes internos cuando ahora ya doy online, entonces vos ya ves que viene el dedo. A ver, ¿no? Y como te vuelven a explicar. Entonces yo a veces con esas posiciones, por ejemplo, chabón de 57, no sé qué, empiezo a hablar que parezco salida de Harvard. O sea, o sea, apuesto más arriba hasta desarmar su discurso o sea, eso es un momento donde, por ejemplo, yo puedo sostener algo de, ¿no? Como, empiezo a meter nombres, Roland Barthes, todo, ¿viste? Como cosita, como de, ¿cómo desarmás eso? Para mí la pregunta es cómo lo desarmás en la clase y si es desarmable o si es... Y me han quedado, hasta Mauro, algunos buenos, muy buenos alumnos varones y en general trabajo con mujeres, o sea, ¿cómo hice mi carrera? O sea, entendiendo que hay algo a lo que hay que renunciar, que es, creo, esto, y también cuando venía para acá y pensaba que las veces que a mí me han convocado para algo, muchas veces fuiste vos. Como que hay algo de eso, de que nosotras nos podemos mirar entre nosotras y renunciar como a tener esa mirada. Me parece que es un poco la que va. La armé así espontánea, o sea, creo que no pude ni enfrentarme a esas otras cosas, no tuve el carácter para poder hacer como otra cosa. Y bueno, cuando empecé a dar dramaturgia en la maestría de la UNA, me llamó Andrea Garrote. O sea, Claro. si empezás a hilar, o sea, no me acuerdo quién estaba antes. Zangaro. Patricia, sí. Que igual yo era mucho más. Pero bueno, o sea, como que hay algo como de esa trama que me parece que es importante quedarnos, buscar un poco, que entiendo que es esto de acá, encontrar las lecturas con mujeres, pero son algunos escritores varones no sigo trabajando, o sea, como no armar, como, Sí, o sea, como estar con las cosas que nos sirven y construir, y en algún momento hice muy activamente, para mí, por ejemplo, en los talleres de iniciación es muy importante trabajar con obra de iniciación, o sea, como esta es la primera obra de Romina Paula, esta es o sea, como ver obras primeras de otro, porque si vos o sea, como si agarrás Fauna contra el primer texto de Tiempo todo entero, contra Algo de ruido hace, entonces, y bueno, ir como buscando esos nombres, o sea, ir armando como esa, sí, cosmogonía, y como hacer un tipo medio un sistema solar aparte y no preocuparme por si estoy haciendo un sistema solar o no. Bueno, te tengo una sorpresa que es de Juan Andrés Romanazzi, que fue tu alumno, no sé si todavía lo es. Un alumno de estos, de los varones que... Justo estabas hablando y... Sí, no, pero Juan es, no diría un alumno, ni siquiera un colega, un escritor maravilloso con el que me encontré en la maestría.
con el que, o sea, ¿viste cuando hay piel? Sí. O sea, era un match, pero mi romance era con él, con su escritura, un pibe clarísimo de lo que busca, con todo esto que hablábamos, sabe lo que está haciendo y se abre a trabajarlo. Y él te ha escrito algo. Llega con su café de tilo y sus cuadernos. Es muy temprano a la mañana. El mundo, como siempre, está anestesiado, dormido, pero ella despierta, llega y habla, y escucha, y habla, y mira, y piensa, decide qué decir mejor y habla, y escucha, y pide hojas de papel de lo escrito, y mientras las leen, escribe sobre los papeles. Tacha, dibuja, escribe, escucha la hoja, escucha las voces, escucha lo que no se dijo aún, y mira y escribe. Se transforma cuando lee. Es tomada por una fuerza que la hace dibujar sin parar, que la hace casi pensar en voz alta. Escucha. Y ahí sucede. Desenvuelve desde quien sabe dónde una serie de palabras pegadas a un fuego, que lo encienden a uno, que lo dejan enloquecido, afiebrado, con ganas. Y sobre todo despierto en ese mundo que recién se acaba de levantar y que quisiera que uno no despierte jamás. Es muy temprano y ella está lista para prender la llama, sin pudor, sin escatimar, sin medirse. Se entrega a su tarea y regala, con elegancia y escucha, que de las dos falta por todos lados. Desde la escucha se convierte en voz que ayuda y hace nacer y crecer la obra y acompaña. Y que el personaje, y que el arco dramático, y que el sentido, y que desde dónde y para qué, pero sobre todo la llama encendida, así sentada con su café en una universidad pública, sin disfraz, prendiendo fuego aquello que no merece espacio, avivando lo que aún no se animaba. Ella, el café, su escucha, sus dibujos, el fuego que al día de hoy se mantiene, las obras, una maestra. Te lo voy a mandar. Te agradezco mucho que hayas venido con, las chicas también. Y, sos una maestra de esta ciudad, así que tenías que estar acá. Gracias a todos los chicos que vinieron. Escribir es hacer más grande la experiencia. Gracias. Seguramente eso fue mucho menos. Gracias. Gracias. Bueno, terminamos. Un abracito. Gracias. Ahora te lo mando.